Hola, en esta clase veremos esa influencia del cerebro y en concreto del cerebro límbico en el descontrol emocional y sabremos por qué sucede un fenómeno que ha sido llamado por muchos neurocientíficos como el secuestro de la amígdala. Del mismo modo, veremos en qué consiste el método SER. Así que empecemos. ¿Qué tiene que ver el cerebro con el descontrol? Para comprender qué es lo que sucede en tu cerebro para que pierdas el control de tus reacciones en una crisis emocional, necesitas unos mínimos conocimientos acerca del funcionamiento de este gran órgano. El cerebro humano es el centro de coordinación y regulación de nuestra estructura física y orgánica. Es un órgano que rige nuestro cuerpo, alberga y procesa nuestra mente. Asimismo, nos permite adaptarnos al entorno y es nuestra principal fuente de supervivencia. De acuerdo con el desarrollo filogenético y ontogenético, el cerebro humano ha evolucionado en 3 direcciones paralelas. Se desarrolla en el feto, que es la ontogénesis, tal como ha evolucionado desde el origen del ser humano, que es la filogénesis. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Veamos. De acuerdo con el desarrollo filogenético y ontogenético, el cerebro se desarrolla desde la parte inferior posterior hasta la parte superior adelante, es decir, de la parte más inconsciente a la consciente, desde los cerebros instintivos a los racionales. De ahí que cuando reaccionas exageradamente son estos cerebros inferiores los que llegan a dominarte y a controlarte. Pero no te preocupes que ya vas a ir entendiendo qué es lo que sucede. El otro desarrollo, la otra dirección es desde la profundidad a la superficie. El área más profunda del cerebro es la subcorteza y la más superficial es la corteza. Así que es primero el desarrollo de las capas internas que el de las capas externas del cerebro. Y la tercera dirección es desde la derecha hacia la izquierda. Y este es un desarrollo lateral, desde el hemisferio derecho hacia el izquierdo, de un lado al otro. En el cerebro se tiende a predominar la última parte que se desarrolla. Según Rafa Guerrero nos explica en su libro Educación Emocional y Apego. Este lo publicó en el 2018 por si te interesa ese libro. En resumen, para regular y mantener tu equilibrio emocional debes realizar una adecuada integración del cerebro, desarrollo horizontal y vertical. Cuando pierdes el control, son tus cerebros posteriores, o sea, reptil y límbico, los que te están dominando. De modo que requiere la intervención de los cerebros anteriores, que son el neocórtex y la corteza prefrontal. Y como dice Rafa Guerrero también, para que haya equilibrio se debe firmar la paz entre los dos principales cerebros, que es el límbico y el neocórtex. Ahora veamos las principales funciones de esas estructuras. Todo, como te dije al comienzo, enfocado a las emociones. En la actualidad, la neurociencia ha llegado a la conclusión de que el cerebro está conformado básicamente por un cableado de neuronas. Y se estima que en el cerebro adulto se halla una cantidad de 86.000 millones de neuronas y 200 billones de conexiones neuronales. Esta es una cifra enorme, estableciéndose la mayoría de ellas entre los 0 y los 4 años de edad. Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo que trataremos nosotros para poder comprender el funcionamiento del cerebro respecto a las emociones es el cerebro triuno de Paul MacLean. Hemos elegido este pues es bastante fácil de entender y mucho más pedagógico y se ajusta a lo que queremos que tú aprendas. Veamos. El primer cerebro que dice MacLean es el cerebro reptil, que también se llama el instintivo y el reactivo. Se ubica en la parte posterior
inferior del cerebro, como estás viendo. De ahí que es el cerebro más rápido en reaccionar y es totalmente inconsciente. Controla todas las necesidades básicas, así que ahí puedes ver la importancia. Lo que es la reproducción, la alimentación, la respiración y en este caso la agresividad, la reactividad. Este cerebro se divide en dos partes, el tronco cerebral y el cerebelo. Cuando se produce una amenaza, este cerebro responde mediante un sistema binario, que es ataque o defensa, y el otro es la huida, que incluye quedarse quieto. Como puedes observar, de aquí nacen las actitudes que vimos en el taller anterior y la aplicación del método SER en urgencias. El siguiente cerebro es el cerebro límbico o emocional. Este cerebro está ubicado en la región más profunda e interna del cerebro, encima del reptil. Es más lento en activarse que el reptil, pero más rápido que el córtex. Este cerebro modela respuestas automáticas pro supervivencia y por ende memoriza las nuevas experiencias para utilizarlas con posterioridad ante situaciones futuras semejantes. Por eso aquí ya vamos entrando en lo que es el secuestro de la amígdala, como vamos a ir viendo. Para modelar así, coge las experiencias del pasado y con ellas recoge una información para ir modelando respuestas ante los estímulos dolorosos o placenteros. Ese es también un sistema binario, ¿es doloroso o es placentero? Dentro de sus principales funciones se encuentra la activación de las emociones. Aquí ya nos metemos más en nuestro cuento y se trata de una parte todavía inconsciente. Este cerebro es el que compartimos con los demás mamíferos. El siguiente cerebro es la corteza cerebral, es esa parte intrincada y que normalmente es la que vemos por su gran tamaño. Este cerebro se divide en dos zonas, el neocórtex y la corteza prefrontal. Es la zona más compleja de nuestro encéfalo y se activa de una manera más lenta que los otros dos cerebros, los que ya hemos visto. El neocórtex es esta parte azul que estás viendo y es la parte posterior de la corteza cerebral y donde se realizan los procesos de la memoria, el análisis y la creación de ideas e imaginación. Se trata todavía de una parte inconsciente. El neocórtex cerebral equivale, metafóricamente, claro está, al motor de una embarcación. Eso lo dice José Antonio Marina en su libro Historia Visual de la Inteligencia. Es el lugar donde se gestan las operaciones básicas. Es la alerta del puente del mando sobre inconsistencias, es la fuente de información de la embarcación y aquello que se encuentra debajo de la superficie del mar, lo que no se ve. La corteza prefrontal es el otro cerebro. Es también llamado como cerebro ejecutivo, como su palabra lo dice, corresponde a las acciones. Se ubica en la parte frontal y se ocupa de una serie de procesos que van desde el control motor, siguiendo con el mismo ejemplo o metáfora, hasta funciones más ejecutivas tan complicadas como la planificación y la toma de decisiones. O sea que la parte que dirige, proyecta y ejecuta. Y fíjate, es la única parte del cerebro que es consciente, es la única zona consciente que tenemos. Por eso es tan importante a la hora de gestionar las emociones y lo vamos a ver de ahora en adelante. Pues a diferencia de los otros cerebros donde se suceden respuestas automáticas, que eso es lo que viene sucediendo en tu caso, respuestas no pensadas, respuestas irracionales, porque tienes una información que es la que te lleva a reaccionar de esta manera. Entonces, en este cerebro sí que podemos intervenir y modificar las reacciones. Habida cuenta de que es aquí donde se ejecuta, de acuerdo con esa información que te estoy diciendo, los movimientos y las reacciones. La corteza prefrontal equivale
de nuevo metafóricamente, al puente de mando de una embarcación, como dice José Antonio Marina. Es el lugar donde se gobierna el barco, donde se dirige, donde se comunican las órdenes y donde se decide qué información llega de las otras partes. Es decir, aquí se recoge toda la información y conforme a la información que me han dado los otros cerebros, perdón, no que me han dado, sino conforme a la información que han dado los otros cerebros, la corteza prefrontal es la que ejecuta unas órdenes. En conclusión de estas estructuras, el desarrollo es simultáneo, conforme con la conexión neuronal, y no pierdas de vista que siempre existe correlación entre las partes. Ninguna funciona independientemente. Ahora sí, entremos a ver lo que es el secuestro de la amígdala. Se llama el secuestro de la amígdala el hecho de que este órgano del cerebro límbico se hiperactive o se hipoactive y tome en control las respuestas de una persona. ¿Te suena esto familiar? ¿Te suena de algo? ¿Verdad que sí? El cerebro límbico es la génesis de las emociones y en concreto nacen en la amígdala y el hipocampo, y esos son los órganos en los que más vamos a detallar. Los demás te los mencionamos solamente. Miremos cuáles son las funciones de la amígdala y el hipocampo. La amígdala relaciona estados emocionales y el hipocampo los guarda en la memoria con el fin de valorar las sensaciones nuevas con respecto a las que tiene almacenadas y de esta manera genera predicciones que dan lugar a una emoción. Se parece perfectamente esto a un computador, ¿sí ves? Para que vayas mirando relaciones que te ayuden a comprender esto. La emoción se gesta en el cerebro límbico, pero se localiza en cualquier parte del cableado cerebral. Esto lo ha determinado los últimos estudios de la neurociencia. Y esto depende de la información inconsciente, como hemos venido comentando, el medio ambiente y social donde se desarrolla una persona y el desarrollo individual de cada uno. De modo que la amígdala se activa de acuerdo con los datos que ha guardado previamente durante una situación de estrés y con la información inconsciente de cada persona, mediante la generación de una emoción. Ahora sí puedes relacionar lo que vimos en el taller anterior con este. Esas reacciones descontroladas vienen porque previamente hay una otra información que se ha guardado donde te percibes que estás en una amenaza o en una situación peligrosa. Por eso la amígdala toma el control y esto es lo que se le llama el secuestro. Así que sucede el secuestro cuando es quien comanda esas acciones en total inconsciencia y no participa la corteza prefrontal, que es la parte de la conciencia. Mientras retomamos este tema, porque luego lo vamos a ir retomando como vas a ver en cada una de las clases, podemos concluir que el descontrol nace como respuesta a una percepción de amenaza en tu cerebro reptil, el cual pasa esa información al límbico y allí es donde se gesta la emoción. ¿Por qué? Porque la amígdala tiene una información que es más perceptiva y el hipocampo tiene una información más concreta en lo que se refiere a situaciones y tiempo. Luego, en coordinación con el neocórtex, busca generar un movimiento, una reacción, que en tu caso ya sabemos que es exagerada. La amígdala se salta a la corteza prefrontal dada la percepción de la urgencia. Es decir, que si nuestra amígdala percibe que estamos ante un peligro inminente, entonces se salta de manera instintiva y el cerebro está programado para eso. Se salta la corteza prefrontal y toma decisiones de manera autónoma. Creo que ya has entendido un poco más lo que sucede en tu cerebro y a qué es lo que se llama el secuestro de la amígdala. Continuemos con la sincronización del cuerpo con el cerebro y la mente. Para que termines de entender acerca del cerebro y tomes contacto con el siguiente apartado, vamos a hacer una analogía con el deporte de nado sincronizado y asumir las partes del cerebro y la relación con la inteligencia emocional.
Entonces, observa la imagen y date cuenta de quién representaría el cerebro límbico, quién representaría el cerebro neocortes y quién representaría la corteza prefrontal. El cerebro límbico lo representaría el público, que sería el que genera las emociones. La corteza prefrontal la representaría la entrenadora. Ella es la que dirige, corrige y ordena la complementariedad entre ellas. Ahora, la sincronización entre cuerpo, cerebro y mente de las nadadoras sería así. El cerebro sería el que proporciona las condiciones fisiológicas adecuadas. Por ejemplo, lo que son la visión, los órganos, las neuronas, los sentidos, el sistema nervioso. Y la mente sería la capacidad de concentración y coordinación y voluntariedad y constancia. La regulación de los miedos y los instintos. Todo esto es lo que ellas necesitan para practicar esa rutina. Y el cuerpo, por supuesto, sería la preparación física de ellas, el entrenamiento de los movimientos, una alimentación sana y unos adecuados hábitos, etc. En esta analogía, como puedes ver, se desarrollarían todos los cerebros y el ejercicio en sí representaría un ejemplo de inteligencia emocional. Así que veamos sobre la inteligencia emocional. ¿Para qué te va a servir desarrollar la inteligencia emocional? Vamos a ver este concepto puesto que es un tema del que se habla mucho y se relaciona bastante con mantener el equilibrio emocional. Veamos. Desde que Daniel Goleman en 1995 puso en la palestra el término de inteligencia emocional, se han sucedido cantidades de estudios y teorías al respecto. Y muchas incluso han reevaluado ya lo que él había planteado. Pero sin duda le debemos a este psicólogo que dejáramos de considerar que la inteligencia estaba reducida solamente a las capacidades matemáticas y lógicas. Si tú te das cuenta, en la época que estudiamos, los que somos un poquito mayorcitos, ser inteligente porque era bueno en matemáticas. De resto, no. Eran unos brutos o eran poco inteligentes. En todos estos años posteriores a Goleman, fíjate que hemos aprendido entonces que el arte, la danza, la empatía, el autoconocimiento, la capacidad de empatizar son también inteligencia. Y eso es el principal legado que él nos ha dejado. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? De acuerdo con los últimos estudios y teorías en que nos apoyamos, podemos definir la inteligencia como la capacidad de desarrollar competencias sociales y personales que permiten reconocer, comprender y adaptar los sentimientos propios y ajenos para construir relaciones adecuadas consigo mismo, con los demás y el entorno, en procura del bienestar personal y colectivo. Esto, pues, es una definición ya muy concreta, que te la he leído. Como hablábamos ahora, cómo era la inteligencia, cómo se consideraba antes de Goleman. Era la inteligencia lineal, longitudinal, o sea, de una zona en un solo sentido. Por eso era que solo se desarrollaba, se le daba importancia a la matemática y a la lógica. Luego ya le damos importancia al hemisferio derecho, que es el encargado de la empatía, de todo lo global, todo lo artístico, todo lo, podemos decir, femenino. Porque el longitudinal, digamos que va más acorde con lo masculino. Y ahora, entonces, estamos hablando de la inteligencia emocional, que es un desarrollo transversal. Es una inteligencia que abarca todos los cerebros, desde las partes corticales hasta las subcorticales del cerebro. Conforme con esto y con aquello que vimos en el apartado del desarrollo del cerebro, es donde observamos que para no descontrolarte requieres activar tanto las zonas inconscientes como las conscientes. Elevar entonces la inteligencia emocional te va a permitir desarrollar habilidades que requieres para también regular las emociones y mantener el equilibrio emocional. Para esto te sirve desarrollar la inteligencia emocional.
En la actividad práctica número 1 podrás realizar una prueba para identificar de manera aproximada el desarrollo de tu inteligencia emocional. Y lo pusimos aquí al comienzo para que mires cómo estás. Y si es posible y lo quieres hacer al final para que veas cómo has podido desarrollar tus habilidades y tu inteligencia emocional. Y ahora sí nos vamos metiendo más profundo y vamos a ver el proceso para mantener el equilibrio emocional. Es importante que veamos el proceso que llevaremos a cabo durante este taller. Por eso te lo vamos a mostrar ahora gráficamente y explicar un tanto en qué consiste para que observes hacia dónde es que vamos. El proceso está compuesto de 3 partes básicas. La primera es la gestión de la emoción conflictiva. Aquella emoción que es la que se activa para generarte el descontrol. Aunque también pueden ser varias. Eso va a depender de ti. La segunda parte es la sanación con la niña interior. Y estas 2 partes son las que conforman el método SER. La siguiente parte, o sea la tercera, equivale a establecer hábitos que permitan que el estado de equilibrio conseguido con las 2 anteriores perdure en el tiempo y que la información nueva que hemos incorporado a este modelo mental continúe fortaleciéndose, de manera que tu mente automatice las respuestas asertivas y que surjan de manera espontánea durante una crisis. Eso es lo que significa, pues, todo esto, mantener el equilibrio emocional. La automatización la suelo explicar en mis sesiones con la analogía de aprender a conducir. Si ya aprendiste a conducir, me vas a entender mucho más. Cuando estamos aprendiendo a conducir, son muchas las cosas que debemos de coordinar y las acciones que debemos de ejecutar. Y fíjate que a veces parece imposible al comienzo y necesitamos altos grados de concentración y de entrenamiento. Sin embargo, una vez que se practica con frecuencia, el cerebro responde sin que nos demos cuenta. Eso sería mantener el equilibrio emocional de manera sostenida. Y se ha automatizado la maniobra o las maniobras, hasta el punto que un día puedes llegar a tu casa sin recordar o ser consciente de todas las maniobras y todo lo que has tenido que hacer para poder conducir el carro y llegar a tu casa. Pues esto es lo mismo a lo que queremos llegar con esta parte del entrenamiento. Generar músculo emocional, generar hábitos nuevos de tal manera que a lo último se automatice el proceso y no tengas ni siquiera que pensar. Sería maravilloso, ¿verdad? Muy bien, en esta videoclase 1 has visto la influencia que tiene el cerebro en el descontrol emocional que sufres y por qué sucede el llamado secuestro de la amígdala y cómo es que salimos de este secuestro. De ahí la eficacia del método SER para evitar el descontrol. Y del método has visto gráficamente el proceso para que te ilustres sobre los pasos del método y te familiarices con lo que viene. En la siguiente videoclase veremos qué significa tomar conciencia, reconocerás la importancia que tiene para la aplicación del método y en general para tu vida. Identificarás las habilidades que requieres entrenar para realizar el procedimiento de tomar conciencia. Terminada esta clase, esta videoclase 1, puedes acceder a la evaluación. Recuerda que está al final. En caso de no superarla, te recomendamos volver a visualizar la clase, leer el material escrito sobre este tema. Pues ten en cuenta que lo más importante es que tengas los conceptos claros para que puedas realizar las actividades prácticas. También recuerda acudir al foro dispuesto para esta videoclase 1 y resolver tus dudas, tanto de la videoclase como de la realización de los talleres o de las actividades prácticas. Asimismo, procede a ejecutar la actividad 1 del cuaderno de trabajo. En esta actividad no tiene la opción de corrección y recuerda lo que te he dicho, que es para la realización de un test de inteligencia emocional. Es una tendencia y te lo aclaro para que no te vayas a frustrar si de pronto no te sale como tú lo esperas. Y
sobreexcitarte si sale muy alto. No, mentira, sí, sobresáltate, que sería grandioso. Pero que sepas que es una tendencia. Asimismo, recuerda que puedes programar 2 asesorías conmigo si lo deseas. Son opcionales, te lo recalco, opcionales, es si quieres, si lo deseas. Las cuales sugerimos no tomar de manera consecutiva para que puedas abarcar la mayor cantidad de tema. En las asesorías únicamente se tratará la temática de esta formación y te aclaro esto para que no me preguntes de otros temas, solamente del tema que estamos hablando, del descontrol emocional en situaciones de crisis. Cualquier otro tema, pues deberás programar una sesión conmigo o una consultoría y consultármelo como cualquier otra persona. Vale, para programar envíanos un email donde nos manifiestes tu deseo de tomar la asesoría y las podemos programar entre tú y yo. Las sesiones se llevarán vía Skype para que bajes la aplicación y se pueden llevar a cabo, te recalco, mientras estés realizando este taller o estés activo o activa en esta plataforma, que es hasta la fecha límite que te dimos en el email con los datos de acceso a la plataforma. Espero que con esta clase hayas dado un paso más para evitar el descontrol emocional y ten presente que todo conflicto es una oportunidad para conocernos, para conocerte. Vale, ahora sí te dejo hasta la siguiente videoclase 2. Hasta entonces.